En esta segunda parte veremos los acontecimientos más importantes que sucedieron desde 1910 hasta 1930, entre ellos la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Vamos a ello. En el periodo de 1910 y 1950 se considera como el periodo más sangriento de toda la historia de la humanidad y más violento. ¿Por qué? Porque acontecieron dos hechos supremamente importantes que cambiaron el rumbo de la humanidad, como fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a descubrir por qué estos acontecimientos son tan importantes para nosotros hoy en día y por qué es importante hacer reflexión hoy en día frente a lo que puede pasar en una Tercera Guerra Mundial. Vamos. Y es así como llegamos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como la llamaron desde un inicio, fue uno de los eventos más sangrientos de toda la historia de la humanidad. Entonces les voy a contar por qué. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial inició en una paz armada. La paz armada fue ese periodo de la historia donde todas las grandes potencias se armaron hasta los dientes para sacar su potencial bélico en esta guerra. La paz armada inicia desde el Tratado de Frankfurt, lo vimos desde el Tratado de Frankfurt con la no agresión por parte de Francia y Alemania. Y eso fue extendiéndose hasta 1914, donde estalló la Gran Guerra. Fueron dos bandos. El principal, el primero, el ganador, fue la Triple Entente. La gran hermandad entre Francia e Inglaterra, Francia y Reino Unido, fue primordial en esta guerra. Y nos acompañó Rusia. Después se iba a unir Estados Unidos e Italia. En la Triple Alianza tenemos el segundo bando tenemos a Alemania, al Imperio Otomano y a Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro. Después se les uniría el Reino de Bulgaria y ya. Tenemos esta guerra comenzó, el detonante principal fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro por parte de un rebelde serbio. Fue el detonante de la guerra y eso obligó a Austria-Hungría a atacar Serbia. Aquí lo vemos en este mapa, como las grandes potencias declaran la guerra una tras otra. A ver, empecemos. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. A su vez, Rusia defiende a Serbia y le declara la guerra a Austria-Hungría. Alemania, al ver esto, le declara la guerra a Rusia y a Francia al mismo tiempo. Inglaterra se une a este conflicto declarándole la guerra a Alemania. Alemania invade Bélgica, que era país neutro, e Italia le declara la guerra a Austria-Hungría. Todo el mundo se declaró la guerra a sí mismo. Esta guerra fue una de las más sangrientas porque la tecnología armamentística del momento era muy superior a periodos pasados, a guerras pasadas. Esta guerra también se conoce como la guerra de las trincheras. Las trincheras, estos pedazos de tierra que rompían la tierra al medio y se metían allí para esconderse de las balas. Eso se conoce como trinchera, y eso fue principal principalmente en Francia y en Alemania, donde se desató esta guerra. En 1915 Alemania cometió un error gigantesco y grave, que es el hundimiento de este transatlántico, donde murieron 128 estadounidenses. Esto hizo que en 1917 Estados Unidos entrara a la guerra con la Triple Entente. La Revolución Rusa hizo que Rusia se retirara del conflicto bélico.
Esto ayudó, a que Alemania quisiera invadir Rusia. Lo invadió, entró, pero el ejército ruso fue severo y logró entrar a Alemania. Alemania también tuvo un fracaso gigantesco que no pudo tomar París. Alemania no fue capaz de tomar París. Estuvo a 120 kilómetros de la capital francesa, pero se quedó porque no por la por las malas condiciones en las que el ejército estaba. No comían, estaban súper agotados, estaban súper cansados. Entonces esto hizo que, que Alemania no pudiera conquistar París, no pudiera llegar a París. Alemania se rinde en 1918 al ver que ya era suficiente, lo que empezó siendo casi como un juego de niños. Alemania pensó que esta guerra iba a durar menos de un año, se extendió 4 años y con la llegada de Estados Unidos completamente desequilibró la balanza hacia el lado de la Triple Entente. En esta guerra murieron 9 millones de combatientes y 8 millones de civiles. Fue una de las guerras más sangrientas de toda la historia, más violentas, donde murieron más personas en toda la historia de la humanidad. El Tratado de Versalles es quizás el tratado más polémico de la historia de la humanidad. Porque a partir de eso surgieron sanciones económicas para Alemania, cosa que es obvia, para mitigar los daños que había causado la guerra en toda Europa. Francia recupera Alsacia y a Lorena, que fueron territorios perdidos en la guerra franco-prusiana por parte de Francia. Y a Alemania se le colocan limitaciones en su armada como tal. Este tratado de Versalles lo que hizo fue generar un odio y un rencor en toda la población alemana. Alemania generó este odio y este rencor. Esto hizo que un personaje que ya veremos a continuación subiera al poder, alimentando este odio. Cuidado con el odio. Y así es como termina esta Primera Guerra Mundial. Ahora nos corresponde hablar sobre la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tuvo lugar el 8 de marzo de 1917. Este hombre, Nicolás II fue el que orientó la crisis que vivía Rusia en ese momento. Fuera de que estaba implícito en una guerra con Alemania, le tocó ver el levantamiento de los bolcheviques, la revolución bolchevique, una de las revoluciones más grandes que ha habido en toda la historia de la humanidad. Vamos a ver algunas causas de ese acontecimiento. Principalmente la guerra con Alemania. La guerra con Alemania lo que causó fue un gran temor que se expandió por toda la población rusa y pues una guerra siempre va a traer crisis. Luego viene un tema de crisis económica. La pobreza era brutal la pobreza que había en Rusia en ese momento. Y la desigualdad económica era muy abismal, donde la población más vulnerable se veía en una zanja gigantesca frente a la población más rica de Rusia. El proletariado siempre estaba por debajo y la nobleza siempre los apabullaba. Esta crisis económica llevó a una hambruna gigantesca donde murieron 5 millones de personas. La esposa del zar Nicolás II, Alejandra era una de las personas más impopulares de Rusia en ese momento, impopular como ella sola, y un detonante fue el gran invierno que vivió Rusia en ese momento. El invierno fue tan brutal que llevó a toda la población a levantarse frente al zar Nicolás II, del gobierno que estaba implementando en Rusia en ese momento. La Revolución Rusa enfrentó dos ejércitos.
El ejército rojo, el ejército blanco. El ejército rojo comandado por este señor, ustedes lo conocen, Lenin. Lenin, un revolucionario bolchevique, líder del ejército ruso, del ejército rojo, con Trotsky. Lenin, de ideas comunistas, un gran orador, fue el que llevó a la revolución bolchevique a alzarse frente al gobierno ruso de ese momento, y a llevar en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, creada por Lenin en 1922. Lenin muere en 1924 y allí es cuando este señor Stalin toma el poder de Rusia, que llevó a Rusia a un levantamiento histórico, convirtiéndola en una gran potencia mundial en temas militares, económicos, científicos y sociales. Fue esta toda la revolución rusa la que llevó a Rusia a convertirse en una de las grandes potencias mundiales, un proceso que llevó hasta 1991, y es así como la revolución rusa cambió el mundo. Ahora nos corresponde hablar sobre paz, sobre un periodo donde la humanidad quiso reponerse frente a este evento tan trágico que fue la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar también de cómo el ascenso de un personaje llevó al mundo al extremo y de cómo el mundo vivió situaciones revolucionarias en este ambiente. Empezamos por eso, por el voto femenino en Estados Unidos. Antes de ese evento, una mujer no podía votar en los Estados Unidos de Norteamérica. Era ilegal que votara en los Estados Unidos. No podía. Pero eso cambió el 26 de agosto de 1920. Las mujeres ya pueden votar en los Estados Unidos y fue gracias a este evento. Siguiente es el movimiento de Gandhi en la India en su lucha por los derechos humanos en 1920. Marcó también un hito. Gandhi es una de las personas que dictó la paz en todo el mundo después de esta Primera Guerra Mundial. En 1921 se crea el Partido Comunista Chino, uno de los partidos más fuertes en toda la historia. Justamente ahora es el que domina, es el que está en China y es el que hace potencia mundial a China. Seguimos con ese personaje, Hitler, líder del Partido Nacional Socialista en 1921, es declarado. En 1929 ocurre un evento trágico para la economía mundial, y es la Gran Depresión del 29 o el crack del 29, que fue la caída de la bolsa de Wall Street y llevó a la pobreza a millones de personas que invertían en este mercado bursátil. Ocurrió el 29 de octubre de 1929, se denominó el Martes Negro, pero 5 días antes ocurrió el Jueves Negro, que fue la primera caída de la bolsa de Wall Street. Y finalizamos en 1930 celebrando el primer mundial de fútbol que se jugó en Uruguay, donde Uruguay quedó campeón frente a Argentina con un marcador de 4-2. Y eso fue lo que ocurría en este periodo.